En la historia del automóvil, pocos vehículos han generado tanta controversia y expectación como la Tesla Cybertruck. Pero ¿cómo nació esta bestia de acero inoxidable? Acompáñenme a descubrir la increíble historia detrás de su creación. Todo comienza en la mente de un hombre, Elon Musk. Desde hace años, Musk soñaba con crear una camioneta eléctrica, pero no quería una más del montón. En su visión, las pickups tradicionales eran aburridas. Todas se parecían. Él quería romper el molde, crear algo que pareciera sacado directamente de una película de ciencia ficción como Blade Runner. En los estudios de diseño de Tesla, los artistas presentaron varias propuestas. La mayoría eran versiones más convencionales, seguras, diseños que el mercado aceptaría fácilmente. Pero Musk las rechazó todas. No eran lo suficientemente audaces. Él quería algo que gritara futuro, así que tomó una decisión radical. La Cybertruck no tendría el chasis tradicional de carrocería sobre bastidor. En su lugar usaría un exoesqueleto de acero inoxidable. La elección del material no fue casual. El acero inoxidable ultraduro, una aleación desarrollada por Tesla, ofrecía una resistencia increíble. Era a prueba de abolladuras, resistente a la corrosión y, según Musk, casi a prueba de balas. Este material no se podía estampar en las curvas suaves de un coche normal. Sus propiedades físicas exigían líneas rectas y pliegues marcados, y así, de una necesidad de ingeniería, nació su icónico y polarizante diseño poligonal. Un triángulo sobre ruedas, una pirámide de metal que desafiaba todas las convenciones estéticas. Llegamos a noviembre de 2019, el mundo espera con ansias la presentación oficial. El escenario está listo, las luces apuntan a Musk. Para demostrar la dureza del vehículo, el jefe de diseño, Franz von Holzhausen, golpea la puerta con un mazo. Ni un rasguño en el público enloquece. Pero entonces llega el momento que quedaría grabado en la historia de Internet. Para probar los cristales blindados, Franz lanza una bola de acero contra la ventanilla del conductor y crack, el cristal se rompe. El público queda en shock. Musk, visiblemente nervioso, pide que lo intenten con la ventana trasera y crack de nuevo. Dos ventanas rotas en el escenario principal. Bueno, al menos no la atravesó, bromeó Musk, tratando de salvar el momento, aunque fue un bochorno monumental. Paradójicamente, el incidente se hizo tan viral que le dio a la Cybertruck una publicidad que el dinero no podría comprar. Millones de personas que no sabían nada de Tesla, de repente estaban hablando de la camioneta con los cristales rotos. Pero más allá del espectáculo, los ingenieros de Tesla se enfrentaban a desafíos monumentales. Fabricar un vehículo con un exoesqueleto de acero inoxidable a gran escala era algo que nunca se había hecho. El acero era tan duro que desgastaba y rompía las máquinas de estampado convencionales. Tuvieron que inventar nuevas técnicas de fabricación, como el plegado por aire, para poder dar forma a los paneles de la carrocería. Soldar este material sin deformarlo era otro dolor de cabeza. Cada paso del proceso era un territorio inexplorado. La producción se retrasó una y otra vez. La fecha de lanzamiento original de 2021 pasó de largo. Luego, 2022, el público empezó a preguntarse si la Cybertruck
no era más que humo, una promesa rota como sus cristales, pero tras bambalinas el equipo no se detenía. Aprovecharon el tiempo extra para refinar cada detalle. Se introdujo la dirección en las 4 ruedas, lo que le daba a esta enorme camioneta un radio de giro sorprendentemente pequeño, comparable al de un sedán. Implementaron un sistema eléctrico de 48 voltios, una primicia en la industria que reducía el cableado y mejoraba la eficiencia. El volante steer-by-wire eliminaba la conexión mecánica con las ruedas, permitiendo una dirección variable y más precisa. La suspensión neumática adaptativa le daba la capacidad de subir y bajar, adaptándose a cualquier terreno, desde autopistas lisas hasta caminos rocosos. Finalmente, a finales de 2023, las primeras Cybertrucks de producción comenzaron a entregarse a los clientes. El producto final era una proeza de la ingeniería. La versión más potente, la Cyber Beast, podía acelerar de 0 a 100 km por hora en solo 2.7 segundos, más rápido que muchos superdeportivos, mientras arrastraba casi 5 toneladas. Su capacidad de remolque y su resistencia demostraron que no era solo una cara bonita y angular, sino una herramienta de trabajo y aventura increíblemente capaz. La historia de la Cybertruck es una lección sobre la audacia y la perseverancia. Es la historia de cómo una visión radical que fue ridiculizada y enfrentó innumerables obstáculos técnicos y de producción, finalmente se convirtió en una realidad tangible. Nos guste o no su diseño, la Cybertruck ya ha dejado una marca indeleble en la industria automotriz, obligando a todos a preguntarse qué es posible cuando te atreves a diseñar el futuro. La Cybertruck no es solo una camioneta, es un manifiesto sobre ruedas, un símbolo de que a veces para avanzar hay que estar dispuesto a romperlo todo, incluso un par de cristales en el proceso. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias fascinantes del mundo de la tecnología y el motor. Nos vemos en el próximo video. Es fascinante pensar que el vehículo destinado a redefinir el transporte de nuestro siglo, o sea, el coche eléctrico moderno, no nació en un laboratorio inmaculado de cristal y acero. Ya, desde luego que no, para nada. Nació en una fábrica abandonada, lúgubre, con los suelos llenos de manchas de aceite pesado, y aún resulta más irónico que su corazón, digamos el motor, estuviera compuesto en esencia por miles de pequeñas baterías. Pilas, básicamente. Exacto, pilas similares a las de un ordenador portátil. Porque, a ver, durante más de un siglo la industria automotriz tradicional ha sido como un dinosaurio mecánico enorme. Totalmente. Un ecosistema que, fíjate, fundamentalmente no había alterado su ADN desde la época de Henry Ford, ¿sabes? Todo giraba en torno al mismo principio. Ruido, humo y grasa, ¿no? Eso es, metal pesado, correas de transmisión y pequeñas explosiones controladas quemando gasolina. Era un gigante convencido de que su reinado mecánico iba a durar para siempre. Pero claro, de repente, ¡bam!, llega el impacto. Y este meteorito no cae del espacio, sino que se gesta en la cultura de Silicon Valley y en California. Una cultura completamente obsesionada con el software. Exacto. Su visión era radical pero muy simple. En plan, vamos a hacer que la gasolina sea historia. Y la misión de nuestra exploración de hoy es desentrañar exactamente cómo se materializa una revolución de esa magnitud. O sea, ¿cómo pasas del código a la chapa, no? Efectivamente. Vamos a meternos de lleno en el nacimiento de esta revolución eléctrica, analizando el proceso exacto dentro de la megafactoría de Fremont. Cómo transformaron un experimento peculiar en un sedán de producción masiva.
Pero bueno, antes de desmantelar a este dinosaurio industrial paso a paso, para quienes disfrutan descubriendo cómo la ingeniería moldea el futuro, recordarles que darle a me gusta y suscribirse al canal Autotips José es la mejor manera de asegurar un asiento en primera fila. Sí, es ese respaldo el que hace posible que sigamos trayendo estos análisis a fondo, ¿verdad? Totalmente. Así que, Autotips José, suscríbanse y denle a me gusta. Vale, pues entrando en materia, lo fascinante aquí es que no estamos hablando simplemente de ensamblar un modelo nuevo de coche. No, es mucho más profundo. Claro, de lo que estamos hablando es del rediseño absoluto del concepto de manufactura. Es una colisión frontal entre la mentalidad de Silicon Valley, donde todo se puede actualizar, y la realidad súper pesada e inflexible de la ingeniería industrial física. Porque construir un coche no es como programar una aplicación, claro. Exacto. Y para entender la magnitud de lo que se construyó ahí en Fremont, primero hay que entender, digamos, la arquitectura mental original. Todo viene de la visión universitaria del cofundador, de Elon Musk. Que ya tenía claro desde joven por dónde iba el futuro, ¿no? Sí, él identificó 3 áreas críticas para la humanidad. La primera era Internet. Que bueno, ya vemos cómo ha cambiado todo. Efectivamente. La segunda era la vida multiplanetaria. Y la tercera, la transición hacia la energía sostenible. Así que el nacimiento de esta empresa automotriz es la manifestación de ese tercer pilar. Vale, vamos a desglosar esto. Porque a mucha gente le suena idealismo inalcanzable, ¿sabes? Se partía de una paradoja medioambiental muy curiosa. Ujú. Los datos de emisiones, ¿verdad? Exacto. Los datos indicaban que un coche eléctrico produce a lo largo de toda su vida un 50% menos de emisiones de CO2. Que es una barbaridad. Es una locura, sí. Y lo más impactante, y esto siempre sorprende a quienes nos escuchan, es que esto se mantiene incluso si la electricidad para cargarlo viene de una vieja planta de carbón. Fíjate en eso. Porque la perspectiva de los fundadores era que extraer petróleo, refinarlo, cruzar océanos en barcos y quemarlo en millones de motores diminutos, o sea, era como jugar a la ruleta rusa con la atmósfera. Totalmente. O sea, la premisa era que la combustión interna no tiene futuro. Pero claro, para frenar esa ruleta rusa, la pura buena intención ecológica no funciona en el mercado. Nadie compra un coche de 100.000 euros solo por ser buena persona, claro. Exactamente. Hacía falta una estrategia implacable. Y aquí entra el plan maestro de 3 fases. El primer paso fue volumen bajo, precio alto. Y eso se materializó en el Tesla Roadster. Esther, aquí es donde siempre surge la gran duda. O sea, si tu objetivo último es la adopción masiva para salvar el medio ambiente, empezar vendiendo un deportivo biplaza de lujo... Parece contradictorio, ¿verdad? Parece casi elitista, sí. ¿Por qué no lanzar un utilitario baratito que cualquiera pudiera comprar? Porque, a ver, psicológica y financieramente era inviable. En ese momento el coche eléctrico estaba súper estigmatizado. Eran lentos, feos... Claro, la gente pensaba que eran carritos de golf glorificados. El Roadster no se diseñó para salvar el mundo por volumen. Era un misil directo contra ese estigma. Tenía que demostrar que lo eléctrico podía ser sexy, visceral y sobre todo rápido. Ostras, es que superaba a un Aston Martin Vantage en aceleración, ¿no? Sí, sí. Y además, los márgenes de beneficio de un coche así de caro eran vitales para financiar el desarrollo de la siguiente etapa. Es que fíjate, es una analogía perfecta con el lanzamiento de un software. Es como sacar al mercado una versión beta premium. Me gusta esa comparación, sí. Le vendes un prototipo de lujo a los early adapters, a los primeros locos de la tecnología, a un precio altísimo. Y ellos, al comprar esa exclusividad, están financiando en secreto el verdadero objetivo a largo plazo. Que era la fase 2, el paso verdaderamente fundamental. Volumen medio, precio medio. El Model S, eso es, un sedán familiar diseñado desde cero para demostrar que lo eléctrico era objetivamente superior a cualquier coche de gasolina. Y diseñar desde una hoja en blanco requiere, claro, una fábrica que tampoco existiera antes. Efectivamente, no podían usar una línea de montaje polvorienta para soldar tanques de gasolina. Necesitaban unas instalaciones gigantescas, así que compraron una antigua fábrica abandonada en Fremont, que era de GM y Toyota. Y que era el arquetipo clásico de la industria pesada del siglo XX, ¿sabes? Pasillos súper oscuros, sin luz natural y un suelo lleno de grasa acumulada de décadas. Un entorno bastante hostil, ¿sí? Es irónico, ¿eh? Que el futuro verde tuviera que construirse literalmente sobre las ruinas fosilizadas de esa vieja guardia automotriz. Pero la transformación que hicieron es asombrosa.
Pintaron los suelos y las paredes de blanco brillante, las máquinas y los robots de un rojo súper intenso. Abrieron tragaluces enormes e incluso los operarios iban en bicicleta por la planta. Parece más la decisión de un director de cine que de un ingeniero, ¿verdad? Totalmente. Pero, a ver, no era solo por estética. No, no. Respondía a un principio heredado de la fabricación de microchips, la idea de que el nivel de limpieza de la fábrica determina la precisión del vehículo. Si tienes tolerancias milimétricas en un chasis, no puedes tener el suelo lleno de virutas de metal. Tenía que ser como un quirófano robótico gigante. Y para eso desplegaron un ejército inicial de más de 130 robots de última generación. Pero claro, comprar un brazo robótico carísimo es fácil si tienes el dinero. El problema es que sin el software adecuado, esa máquina no es más que un pisapapeles de metal gigante, ¿no? Exacto. Y aquí la narrativa de la automatización fría se cruza con el factor humano. Está la historia de Brad Johnson. El soldador. Sí, un soldador con más de 25 años de experiencia manual, humana al milímetro. La transición no fue despedir a Brad y encender la máquina. ¿Qué va? Fue justo lo contrario. Brad se convirtió en el maestro del algoritmo. Efectivamente. Se mapearon el espacio en una rejilla tridimensional y Brad fue guiando el cabezal del robot manualmente. Le enseñó los ángulos, la presión, las coordenadas. Codificó sus 25 años de intuición humana en una base de datos. Le transfirió su alma profesional al robot, básicamente. Y el resultado es que el robot, una vez aprende esa coreografía, puede hacer el trabajo de Brad miles de veces al día sin cansarse y sin temblar. ¡Qué locura! Esa es la clave. La innovación no está solo en las baterías, sino en esa colaboración humano-máquina. La automatización sin la excelencia humana solo sirve para cometer errores a mayor velocidad. Totalmente de acuerdo. Y bueno, con este ejército de robots adiestrados en este quirófano gigante, la gran pregunta es ¿qué estaban construyendo exactamente para romper tanto los esquemas? Y antes de entrar ahí, para quienes nos escuchan, mientras asimilamos esta locura de rediseño industrial, es buen momento para recordar que, para apoyar este tipo de análisis a fondo, dejar un me gusta y suscribirse al canal Autotips José es fundamental para que sigamos explorando las innovaciones del mañana. Sí, anímense, Autotips José. Un clic en suscribirse ayuda muchísimo. Pues aquí es donde se pone realmente interesante. Si analizamos la anatomía del Model S, vemos el enorme desafío físico que suponía. El principal enemigo era el peso de las baterías. Claro. Y para compensar eso, tomaron una decisión loquísima. Fabricar la carrocería en un 97% de aluminio ultraligero. Que es un material muy caro y súper testarudo para moldear. Mucho más que el acero tradicional, desde luego. Tuvieron que instalar, fíjate, la máquina de estampado hidráulico más grande de Norteamérica, solo para obligar al aluminio a tomar esas formas tan aerodinámicas. La obsesión por la aerodinámica era tal que hasta hicieron los tiradores de las puertas retráctiles. Para que no hubiera ni la más mínima turbulencia. Exacto. Todo esto era para proteger el verdadero tesoro, la energía. Porque en lugar de inventar una batería masiva y única, usaron la lógica de Silicon Valley. Agrupar baterías pequeñas. Sí, metieron más de 7.000 células pequeñas de iones de litio bajo el suelo del coche. O sea, litio como el de los portátiles. Miles de pilas gestionadas por un software para que no se sobrecalienten, ¿no? Así es. Y con una capa secreta que lograron desarrollar, consiguieron destruir esa ansiedad por la autonomía, llegando a unos 480 kilómetros por carga. Madre mía. Pero, a ver, la batería es solo el tanque de combustible digital. El prodigio físico de verdad está en el motor. Esa es mi parte favorita. Porque se basa en el motor de inducción que inventó Nikola Tesla en el siglo XIX. Un cilindro de cobre rodeado de un campo magnético. Nada de bujías ni inyección de gasolina. Física pura. Pasa la corriente y el campo magnético hace girar el cilindro. Es que cambiar un motor V8 gigante por ese cilindro que tiene el tamaño de una sandía. De una sandía, ¿sí? Y solo tiene 3 piezas móviles principales. Es una liberación arquitectónica absoluta. Lo metieron entre las ruedas traseras. Se cargaron el eje de transmisión, que siempre cruza el coche por el medio. Adiós al tanque de gasolina también. Y adiós al inmenso bloque de motor delantero. Toda esa maraña mecánica simplemente desapareció. Los ingenieros llamaron a esto el espacio de oportunidad. Al quitar toda la maquinaria invasiva, el interior cambió drásticamente. Claro, el suelo quedó completamente plano.
Y podías meter a 5 adultos cómodamente e incluso poner 2 sillitas infantiles en la parte trasera mirando hacia atrás. Convirtiendo un sedán en un 7 plazas. Y el golpe de gracia a la industria, el maletero delantero. El famoso frunk. Abres el capó esperando ver radiadores y un motor lleno de grasa y te encuentras un hueco gigante para meter las maletas. Y el rediseño siguió en el salpicadero. Quitaron todos los botones y diales y pusieron una pantalla táctil masiva de 17 pulgadas. Como un iPad gigante empotuado en el coche. Claro, muy estilo California. Centralizaron todo en el software. Y hablando de cambiar las reglas, ¿qué me dices del frenado regenerativo? La conducción de un solo pedal. Es que eso te obliga a reescribir la memoria muscular que tienes desde el primer día de la autoescuela, ¿sabes? Totalmente. Estamos condicionados a cambiar el pie del acelerador al freno constantemente. Y aquí levantas el pie del acelerador y el motor invierte su función. Actúa como generador. Crea resistencia magnética para frenar el coche y, de paso, recarga la batería con esa energía cinética. Es un desafío conductual tremendo, aunque el cerebro se adapta bastante rápido. Pero bueno, toda esta brillantez teórica, el aluminio, la inducción, la pantalla, iba a chocar de bruces con la cruda realidad de la línea de producción. Porque el reloj de la fábrica no perdona. La presión financiera era asfixiante. O sea, tenían 10.000 pedidos pagados por adelantado. Y algunos clientes llevaban esperando hasta 3 años. Imagínate, tenían que fabricar 20.000 coches al año o el proyecto colapsaba, y la cadena de montaje no acepta retrasos. En un sistema tan automatizado, los errores se miden en fracciones de milímetro. Fíjate que hubo un contratiempo con una abrazadera robótica que casi arruina todo el calendario. Un error de milímetros. Sí, si el cabezal entra a 1 milímetro torcido, la pieza no encaja, el robot se para y toda la cadena se bloquea. ¡Ostras! Por eso era tan vital que los robots fueran multitarea. No podían tener máquinas estúpidas que solo hicieran un movimiento. Usaban una analogía fantástica para esto. La del lápiz y la goma, ¿no? Eso es. Imagina dibujar y poder usar la punta del lápiz y en una fracción de segundo girarlo y borrar con la misma mano. El robot podía soldar, soltar las tenazas y al segundo siguiente coger un cabezal de remachado. Esa fluidez salvó la línea. Pero ojo, la velocidad no podía sacrificar la calidad premium del coche. No, y el nivel de detalle era enfermizo. En el taller de pintura, cada coche se pasaba más de 1 día y medio. Solo para lograr ese color rojo distintivo, mezclaron polvo y copos de cristal en la pintura. Querían que pareciera un piano de cola transparente. Y toda esta locura desembocaba en el montaje final, que era de infarto. En un coche normal es un proceso muy farragoso acoplar el motor y el sistema de escape. Pero con el Model S hacían todo el tren motriz en solo 2 movimientos. Tenían exactamente 4 minutos y 40 segundos para elevar la suspensión, el motor trasero y encajar la enorme placa de baterías debajo del chasis. Era un ballet industrial contrarreloj. Y la inspección final tampoco se quedaba atrás. Revisaban los coches sobre una plataforma de bambú. Que suena a capricho zen total. Lo parece, pero la textura y el color del bambú, con unas luces súper potentes, daban el contraste perfecto para detectar el mínimo fallo en la pintura. Y lo mejor de todo, hacían las pruebas de conducción dentro del propio edificio. Claro, al no haber combustión, no hay tubo de escape escupiendo humo tóxico ni ruido ensordecedor. Podían tener su pista de pruebas bajo techo, sin preocuparse por si llovía en California. Es que, si conectamos esto con el panorama general de la fábrica, es brutal. O sea, ver un sedán de casi 2 toneladas acelerando en silencio absoluto por un pasillo interior te da una idea de la escala inmensa del lugar. Piensa que el recinto tiene el tamaño de 95 campos de fútbol y la mega operación del Model S apenas ocupaba un 20% de la capacidad del edificio. Es sobrecogedor. O sea, el 80% restante era cemento vacío, un lado oscuro de la fábrica esperando en las sombras. Pero no era un error financiero, era intencionado. Era el espacio reservado para la fase 3. El coche verdaderamente masivo y barato. Exacto. El Model S era la prueba de fuego. Estaban calibrando la máquina para luego despertar al gigante. Entonces, ¿qué significa todo esto? A ver, recapitulando. Demostraron que el coche eléctrico masivo, familiar y rápido ya no es ciencia ficción. Ya es una realidad palpable. Pero el cambio de paradigma es más profundo. Al basar el coche en software, ha dejado de ser un artefacto puramente mecánico. A todos los efectos es un ordenador con ruedas.
Y esto plantea una pregunta importantísima. Si estos coches operan con un sistema actualizable y un motor con 3 piezas móviles, ¿cómo va a cambiar nuestra idea de la obsolescencia programada? Uf, es verdad. Históricamente sacas un coche del concesionario y sabes que empieza a morir mecánicamente ese mismo día. Exacto. Pero, ¿y si las futuras generaciones compran un coche igual que un móvil? Asumiendo que, con una actualización de software por la noche, al día siguiente el coche será más eficiente o incluso más rápido. Cambia por completo la idea del deterioro inevitable. Pasamos de intentar curar a un dinosaurio agónico a ver cómo se actualiza el meteorito, ¿sabes? Fíjate tú qué cambio de mentalidad. Totalmente. Y bueno, para toda la audiencia que ha navegado con nosotros a través de este fascinante análisis, su apoyo es el motor que nos impulsa. Les recordamos por última vez que suscribirse y darle a me gusta al canal Autotips Joseques es la clave para que sigamos diseccionando juntos el mundo del mañana. Sí, 1.000.000 de gracias por su tiempo y por escucharnos. Nos vemos en la próxima exploración.